Uno de los principales puntos de interpretación bíblica que sostenemos es que una carta o un libro como tal siempre tiene un propósito específico, y entonces todo lo que está escrito en ese libro, todo lo que está narrado en ese libro, todo lo que está instruido en ese libro, está siempre apuntando a ese mismo propósito. No son ideas separadas, no son ideas independientes una de la otra, son ideas que entre sí se conectan para poder ahora sí que llegar al punto central del autor, ¿sí? Lo veíamos con Juan. Juan es muy explícito, ¿sí? Juan pone al final el propósito del libro así de forma tajante, clara, explícita, total, ¿no? Y el propósito de eso es que tú, mientras vayas leyendo todo lo que estamos leyendo de Juan y estudiando todo lo que estamos estudiando de Juan, puedas conectarlo a este propósito principal del autor, ¿sí? Ahora, en la carta de Pablo a Filemón, lo mismo aplica, ¿sí? Incluso podemos decir que la Biblia misma tiene un solo propósito. Y todos los libros de la Biblia, aunque escritos por diferentes autores, aunque expresan diferentes ideas, aunque tienen diferentes enfoques, todos siempre recaen a lo mismo, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios, es el Evangelio. Entonces, todos los libros siempre están apuntando a eso mismo. Cuando llegamos a Filemón, es importante encontrar esta idea central, este argumento central, y ver cómo es que se conecta todo. De las veces que tuvimos las comparticiones de miembros, ¿qué ideas recuerdas? ¿Qué ideas se te vienen a la mente? O sea, que tú dices, sí, en Filemón me acuerdo que vimos esto, vimos esto, vimos esto y vimos aquello. ¿De cuáles te acuerdas? ¿Cuáles te suenan más? Providencia. La fe eficaz. Fe eficaz, ok. Perdón. Amor hacia los santos, ok. Ok. Restauración. Entonces, somos iguales, hermanos, hijos del mismo Padre. Todos somos iguales. Hemos visto un cúmulo bastante amplio de ideas en Filemón, pero no hemos llegado a conectarlas, ¿sí? ¿Cómo es que se conecta la igualdad con la fe eficaz? ¿Sí? ¿Cómo es que se conecta la providencia con el que todos somos iguales? ¿Cómo es que se conecta la restauración con el perdón? ¿Sí? Todas estas ideas están presentes en la carta de Filemón, pero otra vez, no son ideas independientes, y esto es algo que aprovecho para decir, ¿no? Mientras estudiamos cualquier libro de la Biblia, si estamos estudiando Génesis, estamos estudiando Jonás, estamos estudiando Juan, estamos estudiando Filemón, estamos estudiando Colosenses, si vamos a empezar a estudiar otros tantos, spoilers. Pero el punto aquí es que hay una idea central, ¿sí? Hay un enfoque, hay un propósito del libro. Y entonces es importante que mientras vamos escarbando y encontrando estas ideas que están ahí presentes, estas doctrinas, estas enseñanzas, también vayamos conectándolas la una con la otra para entender ahora sí, ok, esta carta me está hablando de esto, esto y esto y esto es lo que está pasando, y en base a esto puedo entender que el mensaje de la carta para mí, ¿sí? O sea, para la iglesia, pues, no para mí personal, para la iglesia es esto, ¿sí? Si yo te preguntara, ¿cuál es la narrativa básica de Filemón? ¿Qué te está contando la carta de Filemón? Pablo por Ajá. Ok. Pablo abogando. Ok. Un esclavo fugitivo escucha la predicación de Pablo, se convierte, y ahora Pablo aboga para que Onésimo regrese con su pseudo ex amo y sea restaurado. Sí, esa es la narrativa. Sí. Onésimo huye, se escapa de su amo. Si era un esclavo, se escapa de su amo Filemón. Filemón se entiende, se da por entendido que es un hermano de Pablo en Cristo, si es un hombre de fe y es comendado como un hombre de fe eficaz, de fe que conforta los corazones de los santos. Entonces había un testimonio positivo de Filemón. Filemón era alguien en quien Pablo podía depender y confiar, ¿sí? Él sabía que él era un colaborador de Pablo, ¿sí? Onésimo es un recién convertido por la predicación de Pablo, ¿sí? Y entonces es enviado de vuelta a Filemón a ponerse a cuentas. Esa es como la narrativa básica. A través de esta narrativa encontramos todas estas otras ideas de providencia. Quizá por esto fue que se apartó de ti por un tiempo, para que pudiera regresar
contigo para siempre, ¿sí? Encontramos otras ideas como me hubiera gustado quedármelo yo, pero para que tu bondad no fuera como obligación, sino por voluntad propia, ahí te va, ¿sí? Entonces, si leemos la carta y prestamos atención a las expresiones, nos vamos a dar que hay una palabra en específico que se repite, o una idea, palabras que se repiten varias veces en toda la carta, ¿sí? ¿Qué palabra se te figura a ti que se repite? Así de lo que leíste, como cuál palabra dices, sí, esta se repite bastantes veces. Ruego. Make me. Sí, make me. Una de las principales palabras que se repiten así en todo el transcurso es hermano, colaborador, compañero, ¿sí? Hermano, colaborador, compañero. Filemón es una carta que habla o que trata como un tema central la igualdad entre hermanos, ¿sí? Y lo puedes ver poniendo 3 personajes, ¿sí? Y cada uno de esos 3 personajes, digamos que está en un cierto escalón de jerarquía, ¿sí? Está Filemón en medio. ¿Por qué en medio? Debajo de Filemón está Onésimo, arriba de Filemón está Pablo, ¿sí? Entonces tiene esos 3 personajes. Pablo, que es como la autoridad más grande, porque es quien enseñó a Filemón. Se puede dar por entendido que Pablo fue el mentor de Filemón, aunque no estamos por seguros, pero por la forma que Pablo se refiere a Filemón y por la forma que Filemón se da por entendido que está ayudando a Pablo, que está constantemente ahí apoyando a Pablo, podemos entender que posiblemente, probablemente, Pablo fue pastor de Filemón de una forma u otra, ¿sí? Entonces tenemos Pablo, Filemón y Onésimo. Y en el transcurso de toda la carta te vas a dar cuenta que esta como jerarquía que está puesta es completamente destruida, ¿sí? Completamente destruida, porque en vez de ser uno sobre otro, se pone todo al mismo nivel, ¿sí? No hay uno sobre otro, ni uno abajo del otro. Todos están en el mismo nivel. Y bajo este principio de igualdad es que toda la carta empieza a cobrar vida, ¿sí? Entonces, en el transcurso de esta carta, Pablo va a presentar argumentos, motivaciones, consecuencias de esta acción que Filemón era rogado a tomar. En todo esto, nos es demostrado también en una forma ejemplífica cómo es que nosotros, como ciudadanos del reino, debemos actuar, ¿sí? El factor común que tienen esas 3 personas o estos 3 personajes principales es que los 3 son creyentes. Los 3 forman parte del cuerpo de Cristo. Por ende, hay ciertas acciones que deben de tomarse de cierta manera por el hecho de ser miembros del cuerpo de Cristo. Tanto Pablo como Filemón como Onésimo son llevados a tomar cierto curso de acción con el fundamento y bajo la premisa de que los 3 son miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos 3 personajes y ver qué es lo que cada uno está haciendo, ¿sí? En su distinto papel, en su distinto rol, en su distinta posición jerárquica, en su distinto estatus social, lo que tú quieras, ¿sí? Vamos a ver cómo es que está funcionando esto. Cuando hablamos de igualdad o de igualdad en Cristo, no la vayamos a confundir con igualdad humanista, por así decirlo. No se refieren exactamente a la misma idea, ¿sí? Hablamos de relaciones espirituales que tenemos al ser miembros de un mismo cuerpo, ¿sí? Cuando decimos que todos somos hermanos, significa que todos participamos de la misma familia de la fe. Todos participamos de la misma fe. Si es un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo. Todos participamos de lo mismo. No hay nadie que participe más que otro, ni nadie que tenga que participar menos o que deba participar menos porque a veces excluyen un poco, discriminan un poco, ¿sí? Cuando llegamos a Cristo, cuando somos parte del cuerpo de Cristo, todos somos hermanos y hermanas, sin distinción entre raza, género, estado social, estatus económico, ¿sí? Sin distinción. Todos somos iguales. Entonces,
Decir que somos miembros del mismo cuerpo no es nada más una razón por la cual podemos llamar a la iglesia familia. En realidad son relaciones que van más allá de un mero título o una identidad. ¿Sí? No es nada más decir, sí, yo soy parte de la ciudadanía del reino. ¿Sí? Sí, yo soy parte de la familia de la iglesia. ¿Sí? No es nada más eso. Cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de los que somos miembros, estamos comprometidos los unos con los otros a amarnos, a edificarnos, a cuidarnos mutuamente, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Como Cristo nos ha amado, es que debemos amar a otros, que esto es algo que dice en Efesios 5:2. Dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Sí? Voy a estar regresando a ese versículo unas cuantas veces, pero por ahorita vamos a enfocarnos en anden en amor como Cristo les amó. ¿Sí? De la forma, Efesios 5:2, de la forma que Cristo nos amó, somos llamados a amar a quienes nos rodean. ¿Sí? Entonces, como lo vemos con Onésimo, una vez que él llega a formar parte del cuerpo de Cristo, sobre él y sobre Filemón cayeron una serie de responsabilidades. ¿Sí? Cayeron una serie de deberes que tenían que cumplir el uno hacia el otro. ¿Sí? Y estos deberes entre hermanos, Pablo demuestra cómo es que son primordiales, ¿sí? Y cómo es que estos rigen la vida y las decisiones que toma cada uno de estos tres personajes en esta narrativa. ¿Sí? Entonces, tanto Pablo como Onésimo y Filemón, aunque en diferentes circunstancias y papeles y posiciones y distintas decisiones que debía cada uno tomar, todos son llevados a actuar bajo la misma premisa, bajo la misma realidad de que son miembros del reino. ¿Sí? Toda la carta está construida bajo la premisa de que si los tres, Pablo, Filemón y Onésimo, somos miembros del cuerpo de Cristo, si los tres somos hijos de Dios, no hay distinción entre uno y otro. Y eso implica ciertas cosas, implica ciertos deberes, ¿sí? Implica que debemos tomar ciertas acciones que puede que nos gusten o no, pero principalmente puedes darte cuenta que aquí la mayoría son acciones que no nos gustan, ¿sí? Que preferimos evitar. Entonces vamos a hablar primero de Pablo. Pablo lo que hace para demostrar este principio, o como él pone este principio en práctica más bien, es hermano antes que autoridad. ¿Sí? Como ya había mencionado, Pablo era de cierta forma el mentor de Filemón, el pastor de Filemón, o había cierto grado de autoridad de Pablo sobre Filemón. ¿Sí? En el caso de Pablo, el versículo 8 nos muestra cómo es que está aplicando este. El versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. ¿Sí? ¿Podía Pablo decirle a Filemón qué hacer? ¿Filemón debía obedecer a Pablo? ¿Sí? Había cierta autoridad. ¿Sí? Y Pablo muy fácilmente pudo decir, haz esto, se acabó. ¿Sí? La carta pudo no haber sido una petición, pudo no haber sido un ruego, pudo haber sido una instrucción. ¿Sí? Recibe a Onésimo, restáuralo, considéralo un hermano. Se acabó. ¿Sí? Y Pablo estaba en todo su derecho. Él dice, tengo mucha libertad en Cristo. Lo podía hacer. Y no estaba mal que lo hiciera hasta cierto punto. Entonces, Pablo tenía autoridad sobre Filemón, e incluso hace mención un poco más adelante en la carta de Filemón, donde dice que Filemón se debía a Pablo. Entonces, aparte de esta autoridad, tenía también un favor que podía cobrar. ¿Sí? Pablo, si quería forzar la mano de Filemón, tenía de dónde. Podía hacerlo. ¿Sí? Es que tú me debes un favor, es que yo una vez, es que acuérdate de esa vez cuando yo te ayudé, o esa vez cuando yo hice esto por ti. ¿Sí? O mira, haz esto y quedamos tablas. ¿Sí? Pablo podía, pero no lo hizo. No sabemos exactamente cuál es esta deuda a la que se refiere Pablo, pero el punto aquí es que
Pablo justa y fácilmente pudo haber ordenado a Filemón que perdonara la deuda de Onésimo y lo recibiera, ¿sí? No como esclavo, sino como hermano. No obstante, Pablo no optó por imponer, ¿sí? No optó por obligar, no optó por mandar a hacer algo, optó por algo mejor. Toda la carta a Filemón está construida en una forma de petición y ruego, ¿sí? En ningún momento hay una instrucción más que al final, cuando Pablo le dice: prepárame, ¿sí? Prepárense para recibirme, ¿sí? Que voy a visitarlos. Fuera de eso no hay ninguna otra instrucción, ¿sí? Y la instrucción de Pablo en realidad es más como una los voy a visitar. Si ni siquiera es tanto como una instrucción de tienes que hacer, es una instrucción más bien de un aviso, una notificación. Si Pablo está diciendo: tengo intención de visitarlos, entonces estén preparados para que si llego, pues no los vaya a estorbar, ¿no? Entonces, lo que Filemón era llamado a hacer debía ser hecho como está escrito en el versículo 14. El versículo 14 dice: que tu bondad no fuera por obligación, no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí dos factores: imposición, obligar a alguien a hacer algo, o voluntad, que una persona decida voluntariamente hacer algo. El versículo 9 muestra cómo Pablo se presenta ante Filemón y presenta una petición y un ruego, no una orden. El versículo 9 dice: no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. No está mandando a hacer algo, está rogando. Y quiero que lo veas así, conéctalo con esta idea que dijimos, ¿no? Todos son miembros del mismo cuerpo, todos son hijos de Dios, todos son iguales el uno al otro. Pablo está rogando. ¿Pudieras tú rogar a alguien a hacer algo que sabes que es lo que debería de hacer? ¿O tu reacción es: me enojo, me da coraje, me frustro y lo acuso? Si yo no lo puedo obligar, le voy a decir a los pastores y que los pastores lo obliguen. Y si no lo hace, que se vaya, ¿sí? Porque yo no lo quiero aquí, yo no lo voy a soportar. Pablo literalmente se está poniendo al mismo nivel y un poquito más abajo, ¿sí? Al mismo nivel y un poquito más abajo. Es un ruego, ¿sí? No es nada más una petición así simple. Yo puedo decirte: oye, ¿me ayudas con esto? No, sí, eso es una petición. Pero si te digo: por favor, por lo que más quieras, por lo que más desees, por el amor que te tengo, por el amor que tienes tú hacia mí, ¿sí? ¿Pudieras hacer eso? ¿O qué tan inflado está tu ego? La petición de Pablo es presentado no como una autoridad, es presentado como la petición de un mediador que es movido a compasión por un hombre que ha cometido un error. El papel de Pablo en toda esta narrativa es el de un mediador. Entonces, la petición es de un mediador movido a compasión por un hombre que ha cometido un error. Y es muy interesante ver la motivación de Pablo y en el por qué está haciendo un ruego y no mandando una orden. Y su razón es: por el amor que te tengo. La principal motivación de Pablo para pedir, rogar, no imponer, es el amor que le tenía a Filemón, el amor que tenía hacia su hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplica el principio de igualdad en el reino con Pablo? En el no hacer uso de su autoridad, entendiendo que las acciones que Filemón tome no deben ser impuestas. Antes que ordenar con autoridad, Pablo está apelando a la hermandad que tenía en Cristo con Filemón. Pablo cede a su autoridad y apela a su hermandad con Filemón. ¿Sí? De esta forma, él está practicando el principio de igualdad en el reino. A pesar de estar en un estatus o en un puesto de autoridad,
el puesto de autoridad no es primero. Lo primero para Pablo es, somos hermanos. Y como mi hermano, te ruego que hagas esto, porque esto es bueno. Pero lo tienes que hacer de tu propia voluntad. No porque yo te lo diga, porque si yo te lo digo, ya no es bueno. Ya solamente estás haciendo lo que te digo, estás haciendo un robotcito, estás siendo obligado. Cuando hablamos del jardín del Edén, una de las cosas que decimos es que siempre la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios puso un árbol ahí? ¿Por qué Dios no dejó que los hombres, pues, si no ponían nada que los tentara, no iban a caer en tentación? La respuesta es, los hombres tenían que tomar una decisión por voluntad propia. De lo contrario, no era una decisión ni siquiera. Era simplemente pues tengo que, no puedo hacer otra cosa. Y entonces ya no hay amor en eso, ya no hay voluntad propia. Entonces, esta imagen que tenemos de Pablo y Filemón puede ser traducida muy fácilmente a la iglesia y los que están en puestos de autoridad dentro de ella. Pero deberíamos extenderla a todos los miembros de la iglesia, estén o no en un puesto de autoridad. Sí, específicamente hacia los que son pastores o los que son líderes de alguna forma u otra, deben tener este cuidado. Hay muchos que caen en esta parte de dominio, de autoritarismo extremo, y en ese autoritarismo fallan muchas veces. Le fallan a la iglesia, le fallan a Cristo, fallan a las personas, ¿sí? Pero no es nada más para los que están en autoridades de este tipo, ¿sí? Tanto aquellos como ancianos, pastores, obispos, líderes o cualquier otro tipo, antes que cualquier otro puesto, son miembros del cuerpo de Cristo. Son hermanos unos de los otros. Entonces, el que es pastor, antes de decir soy pastor, debe decir soy hermano. ¿Sí? Y los que lo rodean, antes de decir él es el pastor, hay que decir él es mi hermano. ¿Sí? Hay muchas ocasiones donde llegamos a discriminar de cierta forma a los que son pastores, porque son pastores, es que ellos están más arriba que yo. Entonces, pues no, nosotros somos como la abuelita pecaminosa y todo, y pues él es el santo, entonces no, o sea, yo no tengo nada que relacionarme con él. ¿Sí? Pero entonces cuando hacemos eso no estamos entendiendo el principio de igualdad. Si todos somos iguales en Cristo, mi rol, mi puesto, mi estatus no implica que soy menor o mayor que tú. Implica que tengo responsabilidades que a lo mejor tú no tienes, pero todos somos hermanos en Cristo. Entonces, tener autoridad no significa que sea el deber de esa persona a obligar a otros a actuar de cierta forma. Incluso cuando alguien no tiene autoridad y meramente es un cristiano veterano, un cristiano de años, no es tu deber obligar a otros a actuar de cierta forma, que también es algo que pasa, ¿sí? A lo mejor no eres un líder, pero a lo mejor dices, es que yo ya tengo 15 años en la fe y este de aquí tiene 1 año, él no sabe nada, yo sé mucho. Yo le voy a decir cómo vivir, yo lo voy a enseñar, yo lo voy a instruir, yo lo voy a guiar. Y él me tiene que hacer caso, y si no me hace caso, está mal. Eso también es un error. No lo estás considerando como igual a él. En Hebreos 10:24 dice, Hebreos 10:24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es la palabra que usa? ¿Cómo estimularnos? ¿Cómo impulsarnos los unos a los otros? ¿Cómo invitar al otro a hacer buenas obras? ¿Sí? ¿Cómo dirigir al otro de tal forma que sus acciones y sus decisiones sean buenas obras? ¿Sí? No obligando, no instruyendo, no mandando, estimulando. Entonces, el primer ejemplo que tenemos de parte de Pablo en la carta a Filemón es estimulación a las buenas obras, no imposición. Es estimulación a las buenas obras, no imposición.
Y hay ciertas cosas que también deberíamos de sacar de aquí, y como ya un estudio un poco más desarrollado, profundo respecto a esto nada más, como el decir, debemos estar dispuestos a recibir y estar dispuestos a confrontar, ¿sí? Pero eso ya no es, sí es parte del tema, pero ya sería mucho, entonces lo voy a dejar ahí, ¿sí? Estimulación a las buenas obras, no imposición. Entonces Pablo mismo no solo pide a Filemón que considere a Onésimo como igual. Pablo mismo se coloca en un escalón al mismo nivel que Filemón, a forma de hacerle entender qué es lo que Pablo está hablando. Ni él, ni Filemón, ni Onésimo es mayor uno que otro. En Efesios 4:25 esta misma idea es mencionada en un contexto distinto, en la parte que dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? No dice somos miembros ellos del pastor, son miembros los más verdecitos de los más maduritos. Somos miembros los unos de los otros, ¿sí? El que está predicando la palabra es miembro del que está escuchando la predicación. El que está escuchando la predicación es miembro del que está predicando la palabra. Y eso implica que hay ciertas responsabilidades, deberes, obligaciones y cuidados que hay que tener, sin importar que la persona esté en un rol distinto al tuyo, ¿sí? Todo creyente tiene deberes y responsabilidades hacia los miembros de la iglesia, y deben de ser llevados con el entendimiento de que ninguno está sobre otro. Cualquier cristiano que no esté dispuesto a recibir exhortación, amonestación o instrucción de otro creyente, aun si ese otro creyente pueda ser más nuevo en la fe, o incluso si ese otro creyente está bajo el liderazgo de esa persona, ¿sí?, está mostrando arrogancia y no está viviendo como miembro del cuerpo. Si todos somos iguales, no importa cuántos años tengamos, ¿sí?, en Cristo, no importa cuántos años tengamos físicamente, ¿sí?, no importa cuál sea nuestro contexto, nuestro trasfondo, nuestro pasado, ¿sí?, no importa. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, todos deberíamos poder acercarnos con nuestro hermano y decirle, estás fallando, vuélvete. Eso es con Pablo. Ahora pasamos con el segundo personaje de esta narrativa, que es Filemón. Entonces Pablo aplica el principio de igualdad en el estimular, no imponer. Filemón, ¿cómo es que aplica el principio de igualdad? La de Filemón es una con la que muchos batallamos: perdonar y restaurar. Desde la perspectiva de Filemón, él también fue llamado a obrar no bajo la autoridad de Pablo, con el entendimiento de que Onésimo ahora era un hermano en la fe, y por ende Filemón debería considerarlo y tratarlo como tal. Esto implicaba para Filemón un sacrificio, por así decirlo. Filemón se iba a ver obligado a morir a sí mismo. Filemón iba a tener que recibir a esta persona que lo ofendió, se escapó de él y le robó. Y tenía que perdonarlo, restaurarlo y verlo no como un esclavo, sino como un hermano. Entonces considera un momento qué es lo que implica esto. Imagina que hay una persona que te ha hecho daño y de un momento a otro, de un día para otro, resulta que ahora es convertido, que ahora cree en el mismo Señor que tú. ¿Qué es lo que tú sentirías y pensarías? Porque hay una cuenta ahí que todavía no está resuelta, ¿sí? Hay algo ahí que está pendiente. Esta persona te hizo daño y nunca fue como para decir, ay, oye, perdóname, la regué, ¿sí? Y de un día para otro ahora es creyente, ¿sí? Y luego te dicen, oye, y te lo vamos a mandar a tu iglesia, ¿sí? Es algo difícil, ¿no? Es algo que justamente nos está picando en nuestro ego, en nuestro orgullo, en donde nos duele. Nuestro ego tiende a hacer casi en toda circunstancia lo que nos impide actuar en amor y compasión hacia los que nos rodean. ¿Estaríamos dispuestos a aceptar a esa persona en nuestro hogar
a considerarlo parte de nuestra familia? ¿Estaríamos dispuestos a considerarle un hermano? ¿Estaríamos dispuestos a que esa persona se acerque con nosotros y nos diga, la estás regando aquí? Y que tenga razón. ¿Sí? Difícil, ¿no? Entonces, nota estas palabras de Pablo a Filemón en el versículo 16. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. ¿Sí? Ya no por debajo de ti, sino igual que tú. ¿Sí? Ya no como debajo de mí, sino igual que a mí. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está rogando a Filemón. Esta petición de Pablo no solamente es un llamado a Filemón a tolerar, soportar o lidiar con, o perdónalo y pues ya ignóralo. ¿Sí? Pablo está rogando a Filemón que considere a Onésimo como un hermano amado, tal como Filemón mostraba su amor hacia Pablo en toda forma que era capaz. Debía demostrar ese mismo amor hacia Onésimo, la persona que cometió un agravio hacia Filemón. Entonces, ¿cómo aplica el principio de igualdad en el reino con Filemón? Al elevar a una persona que estaba en un estado menor en un punto y ahora considerarlo igual que él mismo e igual que a Pablo, alguien que Filemón consideraba mayor a sí mismo. Entonces, este mismo principio es todavía llevado a un estándar más alto cuando Pablo dice en Filipenses 2, versículos 3 y 4, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto para Filemón seguramente era muy fácil con Pablo. Con Pablo seguramente, no, pues de volada, ¿sí? Mi hermano en la fe, mi pastor, no, mi camarada, mi compatriota, mi compañero. No, ese sí es un compañero, para que veas. Ese hombre sí es alguien que debes de amar, ¿sí? El que no lo ame, él y yo, lo buscamos y nos arreglamos. Para Filemón con Pablo esto era muy fácil. Pero ahora, ¿qué tal con Onésimo? ¿Qué tan fácil crees que se le hizo? ¿Qué tan difícil crees que se le hizo? Entonces, no es nada más considerar a otros iguales, es considerarlos mayores a uno mismo. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo es que pensamos de quienes nos rodean? ¿Consideramos que son mayores a nosotros mismos? ¿Los consideramos hermanos? ¿O pensamos de ellos de una forma despectiva? Pensamos en, no, pues sí, o sea, somos miembros de la misma iglesia, pero él está más verde que yo lo tengo que enseñar a él. No, él tiene que seguir mi ejemplo. No, es que él que me va a enseñar. ¿Cómo es que pensamos de quienes nos rodean? Filipenses 2 continúa todavía elevando más el estándar, dando ahora el ejemplo de Cristo, quien se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sí? Ese es el estándar. ¿Sí? Dios mismo se despojó de ser Dios y tomó forma de siervo para servir a los hombres. ¿Sí? Dios mismo practicó el principio de igualdad en el reino. ¿Sí? Siendo Él el rey, practicó el principio de igualdad en el reino. ¿Sí? Tú no eres un rey, ¿sí? Y yo no soy un rey. Entonces, si el rey pudo decir, me voy a hacer igual que ellos, voy a hacerme semejante a ellos, voy a ponerme en el mismo nivel que ellos para servirles, ese es el estándar que tú y yo ahora tenemos que vivir bajo. No voy a decir que cumplir porque no siempre podemos, pero es básicamente el estándar sobre el cual estamos viviendo. ¿Sí? Ahora, este estándar, claramente, por nuestra cuenta, somos seres finitos, pero para esto somos infinitamente incapaces de lograrlo. ¿Sí? No podemos. Por nuestra cuenta, no podemos.
El hombre y su ego nunca lo puede controlar por su cuenta, ¿sí? Uno de los comentarios que leía decía: vive lo suficiente y entenderás la dificultad de ofrecer perdón cuando has sido agraviado. No es fácil, pero como creyentes tenemos que reconocer que nuestra habilidad y disposición para ofrecerlo son el resultado de la obra salvadora de Cristo en la cruz. La única razón por la que somos capaces de hacerlo no es por nosotros mismos, no es porque seamos muy humildes, es porque Cristo lo ha hecho por nosotros. Es Dios quien nos transforma, y en este proceso largo, difícil, duro, nuestro papel, nuestro curso de acción es morir a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo constantemente. Entonces, con Filemón, el principio de igualdad en el reino es practicado en la forma de elevar, perdonar, restaurar, reconciliar. ¿Sí? A una persona que tal vez no quería elevar, perdonar, restaurar y reconciliar. Por último tenemos a Onésimo. Onésimo fue la persona que agravió a Filemón y ahora estaba buscando restauración. La mayoría de las veces que leemos Filemón, prestamos toda la atención a Pablo y a Filemón y no nos detenemos a pensar en la perspectiva de Onésimo. Onésimo era un hombre recién convertido. ¿Y qué crees tú que estaría pensando o sintiendo estando en la posición donde él estaba? Esta carta de Filemón fue llevada de una forma personal por Onésimo a Filemón, ¿sí? Y esto implica que Onésimo tuvo que ver a Filemón cara a cara y enfrentar lo que fuera que le esperara al regresar con su antiguo amo, del cual escapó y le robó, ¿sí? Entonces piensa por un momento qué es lo que estaría pensando Filemón. Filemón ahora sí que estaba, sí, básicamente, sí. Yo creo que Onésimo llegó, vio a Filemón, ahí te va, ¡pam! Se fue, ¿sí? Échale una leída y me mandas una paloma o algo, ¿sí? Cuánto miedo, cuánta ansiedad, cuánta preocupación, ¿qué crees que estuviera? Sí, cuánta vergüenza, ¿sí? ¿Qué crees que estuviera sintiendo Onésimo? Teniendo que regresar con la persona de la cual escapó, ¿sí? Tú y yo a veces no somos capaces de ver a los ojos a nuestros hermanos a quienes a lo mejor ofendimos de una cierta forma, ¿sí? Incluso cuando las cosas ya se resolvieron, por decirlo de una forma, ¿sí? Ya hubo un perdón, ahora sí que ya es una situación que pasó, se resolvió, y aún así no podemos verlos a los ojos. ¿Qué crees que estaría pensando Onésimo cuando Pablo le dice: te escribí una carta, ve y que sea lo que Dios quiera? ¿Sí? Para los esclavos, cuando ellos escapaban, culturalmente lo que se hacía es que cuando el esclavo regresaba, o si lo atrapaban, generalmente los tomaban y hacían un ejemplo de ellos para que ningún otro esclavo se fuera a atrever a escaparse, ¿sí? Y esto implicaba muerte, pero no siempre nada más muerte así de regresó, pum, ya muerto, porque el punto era hacer un ejemplo de estos esclavos, ¿sí? Y entonces Onésimo, un recién convertido, se está viendo con esta posición difícil de tengo que regresar y enfrentar este problema, ¿sí? Enfrentar esto que fue un error que cometí, la falla fue mía y ahora tengo que resolverlo. En el versículo 13 Pablo menciona: hubiera querido retener a Onésimo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, ¿sí? Entonces Onésimo recibe el evangelio por medio de la predicación de Pablo. Pablo explícitamente menciona que desea que Onésimo se quede con él como compañero. Y a su vez Pablo conoce la situación entre Filemón y Onésimo, lo más seguro porque Onésimo le contó. Y ahora Onésimo tiene una decisión que tomar: ¿se queda con Pablo
donde no iba a tener ningún problema, o regresa con la persona que le robó, con la posibilidad de ser ejecutado. ¿Sí? Si tú estuvieras entre esas dos decisiones, ¿por cuál te irías? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con el que te predicó el evangelio o regresarte con el que a lo mejor te mata? ¿Sí? En palabras simples, Onésimo debía elegir entre afrontar una situación difícil o ignorarla y continuar en su comodidad. ¿Sí? Muchas veces decimos que el evangelio cuesta, decimos que cuesta energía, tiempo, nuestras vidas, que el evangelio nos lleva a incomodidades y generalmente pensamos en cosas físicas. Pensamos, sí, el evangelio nos lleva a incomodidades, así como Jesús en el desierto, que pasó sed y no tomó agua. Sí, no, eso es bien incómodo. Y no, imagínate el calor. No, eso es bien incómodo. Y pensamos, no, el evangelio nos lleva a incomodidades. Me va a llevar a predicar a un lugar con mucha tierra. A mí no me gusta la tierra, es que soy alérgico. ¿Sí? O, no, el evangelio nos lleva a incomodidades. Me va a ir a llevar a un lugar donde hace mucho frío. ¿Sí? No me gusta el frío. Y eso pensamos inmediatamente. Pensamos en incomodidades físicas. O pensamos, nos va a llevar a disponer de nuestras cosas, ¿sí? Ahora tengo que dejar que la gente entre a mi casa, ahora tengo que prestar mi dinero a los demás, ahora tengo que prestar mis objetos de valor. No, es que a mí no me gusta que agarren mi guitarra. Si no me gusta, es mía, yo la compré, yo la conseguí con mi esfuerzo y mi dinero. ¿Tú por qué te atreves a agarrarla? Tú no la mereces. ¿Sí? No, ¿cómo crees que te voy a prestar mi carro? ¿Estás loco? Es mío. Y no me importa que te tengas que mover y no tengas formas, es mío. No, claro que no voy a ir por ti hasta Timbuktu y me sale muy cara la gasolina y me sale mucho tiempo y odio manejar. ¿Sí? Pensamos en eso. Pero con el ejemplo de Onésimo vemos que la incomodidad a la que nos lleva el evangelio también abarca la confrontación. Y la confrontación es una de las cosas más incómodas que cualquiera de nosotros podemos pasar por. ¿Cuántas veces no hemos dejado pasar una situación con el pensamiento de no quiero lidiar con esto, mejor se queda así? ¿Sí? No quiero tratar con esto, se me hace difícil, se me hace complicado, y mejor que se quede así. Al cabo no pasa nada. ¿Sí? Pensamos, no, pues se va a arreglar solo, no pasa nada, no fue para tanto. O decimos, el tiempo cura todas las heridas, el tiempo sana todas las cosas, el tiempo todo lo arregla. ¿Sí? Entonces dale unos 2, 3 días, 2, 3 semanas, 2, 3 meses, 2, 3 años. Te aseguro que pensamos, de aquí a 5 años, ¿se va a acordar? Entonces pues así déjalo. ¿Sí? Y ya, pues, X, ¿no? Pero desde muchas cosas como malentendidos, una mala cara, una actitud grosera, un comentario ofensivo, o la necesidad de molestar a alguien, todas son situaciones que preferimos evitar. Pero el evangelio, como miembros del reino, no son cosas que debamos evitar, son cosas que debemos confrontar. ¿Sí? En el caso de Onésimo, su deber como miembro era buscar la reconciliación con su nuevo hermano Filemón. ¿Qué tan difícil crees que fue para Onésimo? Claramente Onésimo, a pesar de ser un nuevo convertido, vivió más como cristiano como muchos de los que vivimos hoy en día. Se atrevió a ir a ese viaje y a enfrentar a esa persona que no sabía qué iba a pasar, ¿sí? Pero lo hizo. Hizo más que lo que tú y yo muchas veces estamos dispuestos a hacer. Nosotros no estamos enfrentándonos a lo mejor perder la vida, ¿sí? No nos estamos enfrentando a pasar vergüenza, ¿sí? No nos estamos enfrentando a tener que deberle a una persona y trabajar para esa persona que tal vez nos vaya a tener un trato cruel o no. Generalmente nos estamos enfrentando nada más a tener que decir algo que a lo mejor no queremos decir, no sabemos cómo decir, y que la persona nos haga una mala cara. Esa es generalmente la confrontación que nosotros nos enfrentamos a, en la mayoría de los casos. Otras veces tal vez tengamos que confrontar cosas mayores. Si alguien me puede ayudar a leer Mateo 5, versículos 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Échalo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja y tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y después ve y presenta tu ofrenda.
ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se echaba a la casa. Entonces, si estás presentando tu ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, hay una situación. ¿Sí? Si estás presentando ofrenda, recuerdas que hay una situación pendiente que tienes con algún miembro del cuerpo de Cristo, deja tu ofrenda, páusala por un momento, suspéndela, no se va a ir a ningún lado, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Esa es la instrucción. Ese es nuestro deber como miembros del reino. Y es un deber que muchas veces dejamos ahí porque no nos gusta. Porque no nos gusta lidiar con situaciones incómodas. No nos gusta porque no sabemos cómo decir a las personas las cosas. Sí, no nos gusta porque, ay no, es que qué difícil. Sí. Creo que la principal excusa que usamos es que no tengo mucha relación con esa persona. Sí, no me siento muy en confianza de decirle esto o aquello. Sí, me parece que puede tomárselo mal. Pero entonces observa esto. ¿Qué relación creías tú que tenía Onésimo con Filemón? Era un trabajador, era un esclavo. No era más, no eran compas, no eran amigos, no se conocían probablemente de una forma profunda o íntima. Sí. Y sin embargo, pues Onésimo se vio, ahora sí que tu deber como parte del cuerpo de Cristo es reconcíliate y luego ve y presenta tu ofrenda. Y sí me gustaría hacer énfasis en esto. Muchas veces conectamos ofrenda con la parte de cuando ofrendo los domingos, el dinerito. Pero esa no es la ofrenda. ¿Sí? Esa es una ofrenda económica, que es algo que también debemos de hacer. Pero esa no es la ofrenda a la que se está refiriendo. ¿Sí? Decimos cuando cantamos altar, si Dios me llamó, me llamó. ¿Sí? Mi vida es una ofrenda. Mi vida es una ofrenda. Todo lo que yo vivo, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, lo que yo soy, todas las decisiones que tomo, las acciones que tomo, son una ofrenda. Y entonces, cuando hay una situación que debo de lidiar con, que debo afrontar, y no lo hago, ahora sí que mi vida ya no es una ofrenda suspendida, está pausada. Y ahora sí que este es un llamado para todos. Hay situaciones que debamos de lidiar con. Hay algo que tengamos que afrontar o alguien a quien tengamos que confrontar con algo. Porque puede ser de los dos lados. Puede ser que yo haya ofendido a alguien o puede ser que alguien me haya ofendido a mí. Finalmente, si la relación entre dos miembros o más de la iglesia está perjudicada de alguna forma u otra, necesita ser reconciliada. Si hay un impedimento entre la relación de uno u otro miembro, necesita ser reconciliado. Me gustaría concluir dando un pequeño repaso de los deberes de los miembros que podemos ver en Filemón. En toda la carta de Filemón podemos ver cinco responsabilidades que se están presentando aquí, que están muy relacionadas la una con la otra. De hecho, pudieras abarcar todas como en 2 o 3 iguales. Entonces te las voy presentando. La primera es confrontar, lidiar con lo que no queremos hacer, pero debemos de hacerlo para preservar la unidad del cuerpo y edificarlo. ¿Sí? La primera es confrontar, lidiar con lo que no queremos hacer, pero tenemos que hacer para preservar la unidad del cuerpo y edificarlo. Personalmente, para mí esta parte de confrontación siempre ha sido algo muy difícil. De hecho, mi carácter es sacarle la vuelta a las cosas. Sí, ese es mi carácter, así como yo por naturaleza, pues así soy, sí, ese es mi carácter. Sí. Y ha sido muy gratificante. Sí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero ha sido muy difícil, porque no me gusta confrontar las cosas, no me gusta afrontar las cosas. Y en el momento que se presenta un problema,
ahora sí que mi instinto es, date la vuelta y vete para atrás, ¿sí? Deja que la persona se haga garras, al cabo que no tiene razón. ¿Sí? El ego hablando. ¿Sí? El ego y el miedo hablando. ¿Sí? Pero confrontar es algo que todos debemos de hacer y no podemos excusarnos en, no, pues es que no fue tan grave. No, pues es que pues no pasa nada. No, pues es que es cualquier cosilla. No, pues es que no tiene razón. O sea, sí se ofendió y todo, pero es que yo no lo hice con esa intención. Y entonces, pues si se ofendió, pues es su culpa. ¿Sí? Si se ofendió, pues ella. Que ella me hable en mi achis, o que él me hable en mi achis. ¿Sí? Eso no es confrontación. ¿Sí? Eso es huir. ¿Sí? Segundo, perdonar y restaurar. Esto, gracias a Dios, yo no batallo con tanto hasta ahorita, pero sé que es difícil. ¿Sí? Reconozco que es difícil. ¿Sí? Perdonar y restaurar no es excusar o ignorar una situación. ¿Sí? Es confrontar la situación y otorgar el perdón a esa persona. ¿Sí? No es excusar, es confrontar la situación y perdonar a la persona. ¿Sí? Me gusta mucho la definición de Luis del perdón, que dice que perdonar no es excusar, porque excusar es nada más que lo pasas por alto y se queda ahí pendiente y no hay ninguna resolución. Nada más es algo que ahí está, que pasó y que pues ya decidiste ignorarlo. Pero finalmente eso de ahí queda en tu corazón. Sigues acordándote de esa situación, de eso que pasó y sigues diciendo, esta persona me hizo esto una vez. ¿Sí? Perdonar es ver directamente esa ofensa a los ojos, ¿sí? Ponerla frente a ti y decir, pasó, me hizo daño, me lastimó, ¿sí? Pero lo perdono. Dios me pudo perdonar a mí, yo puedo perdonar esto. Tercero, reconciliar. Buscar la restauración de la relación de tal forma que las ofensas no sean un impedimento al crecimiento y la edificación. Buscar la reconciliación de la relación de tal forma que las ofensas no sean un impedimento al crecimiento y la edificación. Entonces, como te decía, finalmente están muy vinculadas entre sí, ¿no? Si no están tan separadas, es decir, confrontar, perdonar, reconciliar. Como que una depende de la otra. Para perdonar tengo que confrontar, ¿sí? Para perdonar tengo que reconciliar. Para reconciliar tengo que perdonar. Número 4, ceder y disponer. En el versículo 18 de Filemón, Pablo dice, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Debemos de disponer de todo lo que esté a nuestra mano para el bien del cuerpo. Esto implica que si tenemos que fungir como un mediador, como Pablo, o meter las manos en una situación que necesita resolverse, con mucha prudencia y sabiduría, debemos actuar, no ignorar. ¿Sí? Entonces, cedo de mis derechos, cedo de mi estatus, cedo de mis preferencias, de mis deseos. ¿Sí? Pablo quería que Onésimo se quedara con él, pero dijo, voy a ceder a esto por algo mejor para Filemón. ¿Sí? Y se dispuso él a trabajar para pagar la deuda de Onésimo. Y por último, estimular, no obligar. Las buenas obras son una consecuencia de la fe y un profundo amor por Dios. Cualquier cosa que no sea hecha con esto como fundamento no es una buena obra. Las buenas obras son consecuencias de la fe y un profundo amor por Cristo, por Dios. ¿Sí? Entonces, nuestro deber entre hermanos es estimularnos a tomar estas acciones y decisiones correctas de forma voluntaria. ¿Sí? Si nos llamamos ciudadanos del reino, debemos vivir bajo el estándar del reino. ¿Sí? Por último, me gustaría nada más hacer mención muy rápidamente de lo que produce o lo que provoca el cumplimiento de estas acciones. Toda la carta de Filemón hace mención de esas acciones. Y el versículo 5, en el saludo, dice, oigo de tu amor y de la fe que tienes al Señor Jesús y hacia todos los santos. Es decir,
estas acciones no eran algo nuevo para Filemón, de cierta forma. ¿Sí? Lo que estaba pidiendo Pablo a lo mejor era algo difícil para Filemón, pero no era algo que se hubiera sacado de la manga. ¿Sí? Y estas acciones de Filemón habían tenido una consecuencia ya, y es la que se menciona en el versículo 7. He llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y otra vez en el versículo 20, al final de la carta, se repite esta consecuencia. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Refresca mi corazón en Cristo. Hay una consecuencia hacia la iglesia y los miembros de la iglesia en estas buenas obras. A través de estas buenas obras, la iglesia es confortada. El corazón de los miembros es refrescado. Los santos somos consolados. El poder confiar, depender, ahora sí que encontrar consuelo en nuestros hermanos, sin lugar a duda, nos trae un descanso inmenso. Porque reconocemos que aun si yo me equivoco, la iglesia se va a preocupar por mí y va a cuidar de mí, de no desviarme. ¿Sí? Y eso para nosotros es un consuelo. ¿Porque me voy a equivocar? Sí, me voy a equivocar. Pero entonces tengo este colchoncito de seguridad que es la iglesia, ¿no? Si yo caigo, la iglesia me va a atrapar y me va a levantar. Eso es algo que a mí me trae consuelo. Entonces, podemos decir que las acciones de quienes nos rodean refrescan nuestros corazones. Podemos decir que nuestras acciones refrescan los corazones de quienes nos rodean. Todo el mensaje de la carta está enfatizada a este como punto, a este clímax. Toda la petición de Pablo llega a esta consecuencia. Y entonces todos estos deberes provocan esto. Y es algo que debemos de buscar constantemente. Entonces el principio es, en el reino de Dios, todos somos iguales. Todos somos miembros los unos de los otros. Nadie es mayor que otro. Todos nos debemos unos a otros. Somos responsables los unos de los otros. ¿Sí? Esa es la mentalidad de reino que debemos de tener cuando hablamos de nuestros hermanos en Cristo.